Bienvenidos, un gustazo, insisto en ello, siéntanse con la confianza, pueden activar sus micros, pueden hacer comentarios, me voy deteniendo para ver cómo vamos, si tienen dudas, para que no se vuelva solamente yo hablando y quién sabe qué dije, ¿no? Estuviste con el New Bodybuilding, bienvenido Beto, esperamos que te aporte este. Y con, pues bueno, a Fer lo voy a ver justamente en 2 semanas allá en IMBA. Y por si alguien es de Saltillo o está cerca, láncense al Congreso. Vamos a estar por allá también con Fer, con Ángel, con Jim Rods. Viene Walter Suárez, así que también será un gustazo por allá. Y a Kevin, obviamente, también lo conozco. The New Bodybuilding. Muy bien. Pues vamos a darle. Obviamente, tenemos que empezar por qué rayos son los adaptógenos y en general nos referimos a compuestos que son farmacológicamente activos o en general plantas que tienen algún compuesto activo y particularmente el término adaptógenos o nutrópicos hace referencia a sustancias o sustancias activas, vaya, plantas que contienen sustancias activas que pueden mejorar nuestra capacidad para adaptarnos al estrés, regular ciertas funciones metabólicas o, sobre todo, se hace mucho énfasis en esto, mejorar el rendimiento mental, el físico en segundo grado, pero principalmente el mental. De las más conocidas son, por ejemplo, el ginseng, son, por ejemplo, la rhodiola rosea. Esta un poquito, no tanto, la Shisandra, también vamos a hablar de esa. Creo que la más conocida y la que probablemente alguno de ustedes ya suplemente es la ashwagandha, que es un reto escribir ashwagandha o cualquiera de estas. Pero en general, de lo que estamos hablando son plantas o extractos herbales y que pueden mejorar la función ya sea cognitiva o algún marcador de salud que si son, me imagino, la mayoría de mexicanos, no es nada nuevo, solamente que aquí le hubiéramos llamado, no sé, los remedios de la abuela o algo así, pero principalmente acá hablamos de extractos herbales de Medio Oriente o en general de Asia o de Europa Occidental, que se utilizan desde hace cantidad de años. Cientos, si no es que miles de años, y actualmente están siendo estudiados porque pudieran tener algún grado de interés sobre la función cognitiva, sobre el rendimiento físico, etcétera. Pero para aclarar de una vez por todas a qué se refieren adaptógenos, compuestos activos de plantas que pueden mejorar el rendimiento principalmente mental y que también tienen alguna implicación sobre el estrés. Que el estrés es algo curioso. Todo el mundo habla del estrés como que es algo malo, hay que gestionar el estrés o no te estreses. Es la peor recomendación que le puedes dar a alguien con ansiedad, con depresión o cualquier trastorno psicológico. No te estreses o porque estás triste. Pero el estrés es algo que necesitamos nosotros, porque del estrés es que nos adaptamos y nos hacemos más fuertes. Entonces, de entrada, hay que aclarar eso, que el estrés no es algo negativo por sí solo. La cosa está en qué cantidad de estrés nos estamos enfrentando y cómo lo estamos gestionando. Porque ya si la actitud que alguno de ustedes o alguno de sus clientes, pacientes tiene en tema de adaptógenos o suplementos en general, es que no gestionan su nutrición, no gestionan su sueño, se la viven de malas y ya van a meter ashwagandha, olvídate. Creo que mejor invertir ese dinero en terapia, invertir ese dinero en algún Nutri, guiño guiño para ustedes, y ya sobre eso, ok, entonces sí podemos hablar de adaptógenos. O si por ejemplo te desvelas viendo series o te desvelas viendo TikToks, no tienes negocio buscando adaptógenos, mejor primero organizar eso y ya después, ahora sí, puede que sean de interés. Y puede que sí tengan algo de evidencia, dependiendo de cuál, para mejorar en general la calidad de vida de las personas. Algo que comentábamos en la primera sesión de suplementos que tuvimos, que fue la pasada, es que si se acuerdan de la pirámide de Helms, de Eric Helms, con quien por cierto hemos tenido ya varias conversaciones ahí en mi perfil de Insta, em, la prioridad nutricional evidentemente no son los suplementos, es el estilo de vida y que tu nutrición, perdón, se adapte a tu estilo de vida y a tus hábitos. Y eso es principalmente en lo que vamos a hacer énfasis nutricionalmente hablando. Después de eso, ahora sí las variables nutricionales, comenzando con el balance energético, seguido de los macros.
seguido de los micros, seguido del nutrient timing y finalmente los suplementos. Entonces creo que hay dos formas de ver esto. Nah, los suplementos no sirven o es lo mínimo, ¿no? No vale la pena. Cosa que no creo que sea correcta. Creo que es más correcto denominarlo como, oye, los suplementos quizás supongan 5% de mis resultados, 5% del beneficio que yo pueda llegar a tener. Oye, pues si es 5% yo lo tomo. Por ejemplo, en mi contexto de una preparación para competir y un déficit energético prolongado y todo lo que ello conlleva, si hay algún suplemento que me puede tirar esquina o que me puede ayudar a mejorar ligeramente mi recuperación, siendo que está mermada por el propio balance energético o mi gestión del estrés, a pesar de lo o encima de lo que ya hago, un tema de procurar mi sueño, gestión del estrés, terapia psicológica, todo eso. Yo lo tomo, por supuesto. El error es no preocuparse por todo eso e invertir la pirámide, comenzando con los suplementos. Incluso si habláramos del monohidrato de creatina. Aún así, que de ese hablábamos la ocasión anterior, aún hablando de ese o de cualquier suplemento que esté en la categoría del Instituto Australiano del Deporte, no tiene mucho sentido hasta que ya estamos estableciendo nuestro orden de prioridades o nuestra jerarquía de variables. Y sobre todo los adaptógenos, pues no son la excepción a todo ello, ¿vale? Existen dos tipos de adaptógenos. Serían los vegetales o básicamente extractos herbales que tú puedes conseguir de algunas plantas y utilizarlas como infusiones o de alguna manera prepararles. Y la otra, que es lo que hablamos de suplementos como tal, que serían los adaptógenos sintéticos, que también se les conoce como actoprotectores. Y estos actoprotectores existen varios y uno de los más populares es este, el Bemitil. Ya son como tal, llamémosle casi compuestos farmacológicos en tema del grado de pureza, no de que sea un medicamento como tal, porque hay una delgada línea entre suplemento y fármaco, pero se habla pues entonces de algo sintético, algo que se hace en un laboratorio y algo que se comercializa como tal. Y adaptógenos vegetales, entonces hablaríamos, el ginseng lo puedes encontrar en algunos supermercados, ese sería un adaptógeno vegetal. La ashwagandha, particularmente en Latinoamérica, pues no sé ustedes, pero yo nunca la he visto como planta, solamente como suplemento, entonces entraría dentro de esta categoría, ¿vale? Ahora, en general, vemos que tiene un efecto positivo tanto en humanos como en animales y que ya dependiendo de cuál estemos hablando, pues han sido usados por miles de años. Y sobre todo, eso es una de las características importantes en tema de evidencia científica, que ya lo irán viendo, pero muchos de los estudios que observan beneficios de, por ejemplo, la ashwagandha, son realizados en poblaciones que tienen cientos de años usándola. No siendo el caso en población occidental, por ejemplo, en norteamericanos, que es en Estados Unidos, donde se realiza un montón de investigación. Pero ya cuando hablamos de adaptógenos sintéticos, esos probablemente podamos trazarlos hacia la década de 1970, es decir, de sustancias con fines de mejora en la función cognitiva, de mejora en la función tema de rendimiento, tanto en fuerza como en resistencia o en cualquier otro parámetro, hacia 1970. Y de esos, aparte de este que les comentaba, podemos encontrar, por ejemplo, como bromantano, levamisol, clondantano, etcétera. No son tan usuales, al menos es más usual escuchar acerca de ginseng, acerca de ashwagandha y de melena de león, que por cierto ese nos lo pidieron y vamos a hablar de ese porque ustedes lo pidieron, literalmente. Y de las funciones que más vamos a estar observando es, por ejemplo, vasodilatación, disminución en azúcar en sangre y algunas consideraciones respecto al lactato, que de este no recuerdo si hablamos en la primera sesión, pero creo que sí conviene aclararlo brevemente. ¿Ustedes qué conocen o qué han escuchado o con qué relacionan al lactato o al ácido láctico? ¿Qué les trae en mente esos dos términos, ácido láctico o lactato? ¿Es algo bueno, malo, a evitar? Sensación de dolor después de entrenar, ok, particularmente el ácido láctico, ¿no? ¿Qué más? Por cierto, aguas con sus mouseses, porque aquí ya pusieron una rayita roja. Déjame la borro.
Si están en el móvil o algo, luego eso pasa. ¡Pum! Se fue. Agujetas, descomposición de glucógeno. Bueno, un par de cosas. Y creo que conviene aclararlo, igual para no dejarlos con esa laguna en tema de la presentación. No es lo mismo ácido láctico que lactato. El lactato tiene un ion de hidrógeno menos, o digamos que es un ion de hidrógeno disociado del ácido láctico. Otra forma de verlo, el ácido láctico tiene un ion de hidrógeno más que el lactato. Un ion hidrógeno, perdón, es una molécula que tiene la capacidad cuando se acumula de acidificar el entorno celular. Y eso es importante, porque ácido láctico nos hace entender que es como tóxico, que es algo malo, es algo que va a mermar el rendimiento, pero no es tan así. En primera, el término ácido láctico se acuñó hace más de 100 años en tema de estudio de bacterias y de descomposición de ciertas bacterias o incluso plantas. La cuestión es que en los seres humanos no sucede así. En los seres humanos, el lactato tiene función de sustrato energético, pero también tiene función para regular el apetito, para regular la función del ciclo celular, por ejemplo, la apoptosis o incluso resucitación celular, también en tema de regulación del apetito. Y el lactato no es algo perjudicial. Por ejemplo, lo que mencionas por acá, Luis, de la sensación de dolor después de entrenar, el DOMS o Delayed Onset Muscle Soreness o dolor de aparición tardía no es causado por el lactato ni por el ácido láctico. De hecho, a la fecha no estamos muy seguros qué sea exactamente lo que lo ocasiona. El dolor muscular de aparición tardía puede aparecer en ausencia de daño muscular o en presencia de daño muscular. Entonces no tiene que ver con el grado de daño muscular ni deberíamos de asociarlo con la efectividad de un protocolo de entrenamiento. Y por otro lado, lo más probable, de acuerdo a cierta evidencia más actualizada, es que el uso muscular, que es una fibra que no tiene capacidad contráctil, pero sí tiene función nerviosa, cuando ésta se comprime, es probable que eso es lo que ocasione la sensación de dolor como una especie de mecanismo de alarma o como una especie de mecanismo de disrupción homeostática. En español, eso significa que el dolor no te dice que el entrenamiento fue efectivo, no es algo que deberías de buscar, ni tampoco se relaciona con la ruptura de fibras, ni todo eso que se comenta, y mucho menos la barbaridad que dicen algunos que se hacen microcristales de ácido láctico y eso es lo que te duele al otro día. Eso es una reverenda tontería que no tiene ningún grado de evidencia científica. Pero ¿qué si nos dice el dolor? Lo único que te puedo decir es que hubo algún grado de disrupción, pero poco o nada tiene que ver con el lactato. Entonces, aunque aún alguna literatura como esta, el 2012, te habla de disminución del lactato, al 2020 en adelante no deberíamos mencionarlo como algo adverso o algo que deberíamos buscar eliminar o minimizar, ya sea con el uso de adaptógenos o cualquier otro suplemento. ¿Sí queda un poquito más claro? Creo que era importante mencionarlo. Sí, gracias. Profe, gracias. Va, que va. Hombre, no hay de qué. Ahora, los actoprotectores, aquí los tenemos desglosados. Tenemos los que son derivados de, una disculpa por la pronunciación, son palabras difíciles, benzimidazol y del adamantano. Y tenemos 5 que se derivan de estos dos. Del benzimidazol tenemos el bemitil, que fue el frasquito que les enseñé. El etromersol, aquí están sus nomenclaturas químicas, y tenemos el bromantano, clondantano y el ademol, ¿vale? Y los que pertenecen a otras clases químicas, aquí probablemente los únicos familiares sean el ginseng y los derivados del ácido nicotínico, ¿vale? Lo que esto significa para nosotros es que dependiendo de su estructura química y dependiendo de si son sintéticos o naturales, pueden variar algunas cosas, como el grado de evidencia que pueden contener en seres humanos, como la utilización en tema histórico, por ejemplo, obviamente esto no se ha utilizado antes de 1970, a menos que estuviera disponible, pero quizás sí el extracto de ginseng por miles de años. Y esto significa que cuando hablamos, por ejemplo, de extractos herbales, uno de los grandes problemas que esto representa
es la posología o, por ejemplo, la dosificación. Es sumamente difícil estandarizar qué cantidad de sustancia activa consumes cuando se habla de una planta. Pero cuando hablas de un compuesto sintético, es un poco más sencillo. Es algo de lo que hablábamos, por ejemplo, en tema de cafeína. Cuando hablamos del café como tal, que lo consumas de algún compuesto, de algún alimento o bebida, o cuando lo consumes como cafeína anhidra en un suplemento. Y ahora, el siguiente reto que viene con los propios suplementos es, y esto que fue algo que hablamos en la segunda edición de esta trilogía, que muchos suplementos vienen